todos consiguen, ¿verdad? Pero, no, la cantidad que necesitan. Ninguno consigue todo lo que necesita, pero todos consiguen. Nosotros no conseguimos nada de lo que necesitamos. Paraguay no consigue nada. Paraguay está prácticamente en la línea de extinción, ¿verdad? Porque esta es una enfermedad que termina con la población, ¿eh? Termina. Así es. No queda nadie. Señor. Sí. Avisa a Iván que ya vamos a iniciar la transmisión a través del Facebook. Iván, querido, ya estás metido acá. Vamos a comenzar. Bueno, vamos a comenzar con la esperanza de que todo pueda mejorar para todos en el mundo. Ojalá que esa sea la realidad futura que tengamos. Yo les he preparado lo siguiente y quiero recordarles que de las muchas cosas que hemos tocado, hay un tema que hemos reiteradamente tocado y es el valor de la retórica literaria como valor mismo, como conjunto como arte en el sentido antiguo, conjunto de normas y de principios que dan un camino cierto a la literatura en este caso. Hemos hablado de esto. Algo muy importante en la retórica y que tiene que ver con lo que vamos a ver hoy es la expresión que usa la gramática corrientemente: denotación, connotación. Ustedes están familiarizados con las dos palabras. Por ejemplo, ¿dónde entra la retórica acá? En una obra famosa de Molière que se llama Las princesas ridículas, es una comedia maravillosa. En una habitación, una sala de la casa donde viven las preciosas ridículas, las hermanas de una familia, no hay sillones, no hay sillas. Y viene una visita, viene a visitarles una persona. Entonces, una de las preciosas ridículas, una de las hijas de la familia, le llama al lacayo que tenían, porque todo esto transcurre en el siglo XVII, por ahí, ¿verdad? XVI también. Y le dice: tráiganos las comodidades de la conversación. Es decir, tráiganos las sillas. Porque qué otra cosa sino las sillas pueden ser las comodidades de la conversación, ¿verdad? Ahora, esa expresión de las preciosas ridículas, espere que acá tengo yo a este. ¡Afuera, gato! ¡Fuera de acá! Yo lo tengo que sacar porque si no se instala en la computadora, mi gato. Terrible. Esa expresión de las preciosas ridículas dio origen a muchos estudios. ¿Por qué? Porque es una combinación de denotación y connotación en un mensaje eminentemente literario, ¿verdad? Porque ese mensaje literario consta de dos partes. Una parte que no se menciona, pero que se denota, que son las sillas. Denotar es mostrar con la mano también, ¿verdad? Si uno puede tenerlo a mano. Pero cuando no tiene a mano la silla, bueno, tiene que pedir nomás que tráiganos las sillas y ya está, ¿verdad? Pero tráiganos las comodidades de la conversación y un aspecto denotativo que es absolutamente retórico. Las conversaciones, las comodidades de la conversación son una manera literaria, retorizante de nombrar un objeto que son las sillas. Aparentemente esto que nosotros lo captamos de primera intención y celebramos la frase. ¿Por qué? Porque vemos que el ingenio del autor de Molière está ahí presente en su mayor esplendor.
¿verdad? Pensemos ahora en que esta frase nos puede llevar a la siguiente conclusión. El carácter denotativo frente al carácter connotativo no termina en el mensaje que estamos estudiando. El mensaje que estamos estudiando tiene los dos aspectos y por supuesto quien escucha el mensaje absorbe ambos aspectos, pero también el carácter retórico que tiene la expresión connotativa nos lleva a pensar que en la misma frase, en el mismo mensaje, hay dos maneras irreconciliables de tratar la misma cosa. El que dice, Mario, vamos a pensar en eso, el que dice, che, trae las sillas, por favor. Incluso dice, por favor, y todo. Trae las sillas. Nombra el objeto. El que dice, tráiganos las comodidades de la conversación, no nombra el objeto. No lo nombra. Nombra la función posible en uno de los casos que esa función exista del objeto, porque la conversación puede no ser agradable también, ¿verdad? Porque las comodidades de la conversación es para una conversación agradable, no para otra cosa, ¿verdad? Está cómodamente sentado, no está gritando ni nada por el estilo. Ahora, son irreconciliables. Nombrar el objeto y no nombrarlo son dos actitudes antitéticas que la literatura se encarga de eliminar como antítesis y pone en la misma frase como aliadas. Las pone como usando el mensaje en cuestión en ambos sentidos al mismo tiempo y para la misma persona, ¿verdad? Porque está dirigida al público del teatro. Pero el público del teatro somos todos, finalmente. Está dirigida a todo el mundo. Ahora, ¿en qué sentido entra la retórica a tallar en la fase que podemos llamar connotativa? Cuando decimos las comodidades de la conversación, pensamos en una frase refinada. Cuando decimos las sillas, pensamos en un objeto común y corriente. No quiere decir que un objeto común y corriente no tenga su valor como tal, como objeto común y corriente. Y que el otro aspecto, el valor refinado, no sea una traducción. Esa frase es una traducción de las sillas. Quiere decir que la denotación en cierta medida está traduciendo a la connotación, está traduciendo a la denotación. Porque las comodidades de la conversación es una manera de no decir el objeto diciendo su traducción al lenguaje refinado, que es el lenguaje que la retórica recomienda como sostén del mensaje poético, o poético en un sentido literario, pues esto estaba en una obra de teatro, pues, puede estar en una novela también, ¿verdad? Bueno, es decir, esa diferencia entre lenguaje connotativo y lenguaje denotativo, si no están unidas las dos formas de lenguaje en un solo mensaje, gracias a la retórica y a la genialidad del autor, no tienen sentido para nosotros. Son dos lenguajes que se oponen, como dos personas se oponen, como dos clases o grupos sociales se oponen. ¿Qué grupo puede decir, tráiganos las comodidades de la conversación? Un snob, ¿verdad? Una persona que es o bien snob o bien auténticamente una... ¿Cómo? Un clásico antiguo. Un clásico antiguo que quiere utilizar el
mensaje literario en un sentido antiguo como un clásico, ¿verdad? En toda obra de teatro hay que buscar esto como lo hizo Molière, pero en toda novela también y en todo poema también existen todos los géneros literarios, porque es la retórica la que está aconsejando el uso de ese lenguaje. Porque ese lenguaje divide en dos al oyente. El oyente no es que esté obligado a tomar partido por la preciosa ridícula que dice esa frase, sino que está obligado a tomar partido por el lenguaje denotativo o connotativo. Ahora, la denotación es fuerte y la connotación es también fuerte, pero la denotación no priva al oyente del objeto que nombra y la connotación priva al oyente de la palabra que nombra el objeto. No dice la palabra silla, dice una traducción de la palabra silla, que es una traducción retórica destinada al mundo refinado, clásico, como acabas de decir. En un lenguaje clásico es frecuente encontrarlo. Ahora. Bueno, dale mita, cualquier cosa que llamamos. Perdón, ¿quién está hablando ahí, Laura? Yo estoy interrumpiéndote, Laura. ¿Hay algo que quieras decirnos? No, señor, no soy yo. Bueno, yo creí que eras. Ahora, No, señor. disculpen todos los que yo hubiera interrumpido. Hay otro camino de la retórica que debe ser tomado en cuenta, que es el camino que toman los sociólogos. Porque acá Mario los conoce mejor que yo. Acá tenemos 1 millón de sociólogos nosotros, ¿verdad? Pero yo, con toda franqueza, el día que quiera leer sociología o quiero leer sociología, yo leo a autores de otro país. Los sociólogos paraguayos a mí me resultan prácticamente inaceptables. Hacen sociología personal. La sociología no es personal. Trata de 2 personas, por lo menos, de 2 grupos, de 2 clases, de 2 naciones. Trata en forma plural a la gente, no trata en forma singular. Se ocupa de la pluralidad, se ocupa de la sociedad finalmente, ¿verdad? La literatura, a través de la retórica, que es la más antigua de las instituciones literarias, la más antigua, como institución, no como obra. No hay una obra retórica como tal, hay una institución que sirve a la obra, que es la retórica. Como la gramática no es una obra de arte, es una institución que sirve a la obra de arte. Y así también la retórica. En un momento dado pensamos que la sociedad está dividida por una frase como la que acabamos de oír en esta expresión de las preciosas ridículas. Está dividida porque quien toma partido por el lenguaje connotativo toma un partido mucho más fuerte por la literatura que quien toma partido por un lenguaje denotativo. Nosotros vemos, por ejemplo, en las novelas de Balzac, que yo les sugiero a todos que las lean, el uso de personajes que utilizan cierta particularidad del lenguaje connotativo y otros que hablan abiertamente de una manera denotativa, ¿verdad? Cuando se trata de escuchar el comentario del autor, cuando el autor interviene como narrador en la narración, da su opinión sobre los personajes. Son novelas clásicas del siglo XIX, donde la opinión del personaje, sobre el personaje está dada por el narrador.
de la novela. Nosotros vemos que cuando hay una gran posición en lo que es puramente denotativo, pero es importante para la novela, Balzac califica al personaje como ni de buen carácter, ni de mal carácter, ni bueno ni malo, ni alto ni bajo. Es interesante este personaje. Usa la palabra interesante por primera vez en la literatura para calificar a un personaje. ¿Quién? Balzac, nada menos. Y no se usó antes. Se usaba frases mucho más complejas en otro sentido, como mueve mi interés en conocerlo, que es otra cosa. Es como decir, quisiera yo conocerlo, a fulano de tal. Es decir, el personaje es interesante. Este es un genio, este es bueno, este es malo, este es interesante. No es ni bueno ni malo, ¿eh? Los que usaban el lenguaje retórico, retorizado y retorizante de la connotación, que en la novela se vuelve mucho más frecuente por la extensión del diálogo, ¿no? Eran los grandes de la novela. Los otros eran los chicos, los más bien malitos, y los que en realidad no eran malos, los llamaba interesantes. Entonces, no se llamaba interesante a un personaje que podía ser bueno, sino a uno que podía ser malo. De carácter me refiero, no mal personaje de construcción literaria. El carácter malo se asociaba a tipo interesante. Una mujer linda, una mujer fea, y una mujer interesante no es ni linda ni fea. Eso hasta hoy tenemos esa expresión. La mujer interesante, bueno, no es ni linda ni fea, es interesante. No tenemos nosotros una manera de tratarla a la persona, sino como la presenta el escritor. En la poesía existe también aspectos denotativos, aspectos connotativos, tan sutiles como en la prosa, pero en la prosa y en la conversación teatral es más fácil de distinguir eso. Por eso yo quiero seguir con esos ejemplos, con esas ideas, para que de ahí podamos saltar a algo un poquito más difícil después. Decía la importancia del conjunto de herramientas que llamamos retórica, de la importancia de dos lenguajes, connotativo y denotativo, sobre los cuales se asienta el lenguaje literario. Un lenguaje literario sin connotación no tiene valor. Vamos a ver cómo el lenguaje actúa en el teatro. Actúa, está en movimiento, en actuación, en acción, sin decir una palabra. En la obra de Beckett, considerado uno de los grandes renovadores del teatro, que ustedes van a reconocer la obra apenas yo diga la escena, Godot, el personaje, esperando a Godot, aparece en la escena del teatro un tacho de basura. Metido en el tacho de basura está el personaje. Imaginemos que no diga una palabra. Imaginemos que levantamos el telón y vemos eso. Lo que vemos es lo que muestra el autor
sin decir una palabra. Muestra un tacho de basura y pone adentro a una persona. Él puede decir, esa persona que está ahí es una basura. Esa persona que está ahí no tiene por qué ser tratado como una basura. Entonces, esa persona está denostando y está luchando por su dignidad. Esa persona puede sacar las conclusiones que uno quiera. Hay una multiplicación de opciones ante la presencia de un hombre en un tacho de basura, como lo puso Godot. El autor Beckett en la obra Esperando a Godot. Entonces, hay una denotación clara porque la persona está metida en el tacho de basura. Y hay una connotación sobre la que no se habla y es ¿por qué está metido en un tacho de basura? ¿Para qué? Ese es un aspecto connotativo que puede estar ignorado y puede ir siendo revelado a medida que va pasando la obra. Como sucede, hablo yo de un gran lector de la novela clásica como fue Beckett, como sucede en las novelas de Balzac, en las novelas de Stendhal, etc. Ya en la antigüedad a la que vos hiciste referencia, Mario, existe el deseo de expresarse, basándose individualmente en el carácter connotativo. Muy bien. Eso no viene de la literatura como tal, viene de la retórica. Y la retórica literaria viene de la retórica judicial. Y viene de la retórica judicial porque el abogado defensor generalmente usaba un lenguaje llano y denotativo en un caso y un lenguaje connotativo cuando se trataba de defender a su defendido. Entonces, atacaba usando un lenguaje denotativo y defendía con un lenguaje connotativo porque elevaba el estatus social de su defendido. Y eso hace un escritor cuando dice, tráiganos las comodidades de la conversación. La pone en un nivel superior socialmente a él le llamó la preciosa ridícula a ella. Era una de las tres preciosas ridículas. Entonces, la retórica nos permite a nosotros sacar de la obra literaria y llevarla a una interpretación social las figuras de denotación y connotación. Tomemos la retórica judicial. Yo soy abogado defensor de una persona acusada de cometer un asesinato. ¿Verdad? ¿Cómo se produjo el asesinato? Un amigo de este asesino tuvo con él un altercado, una discusión. Y él tomó un pedazo de hierro que tenía a mano y le tiró el pedazo de hierro a fondo a la cabeza y lo mató. Es un asesinato vulgar, ¿verdad? Común y corriente. Entonces, para defender a su acusado, para acusarlo, el fiscal dice, fulano de tal entró en una violenta discusión con su vecino que no tenía ni siquiera idea de la agresividad que podía tener esta persona, y cuando en medio de la discusión dijo cualquier palabra que no viene al caso, la otra persona toma con la mano un trozo de hierro que tenía disponible y le parte la cabeza matándola. Yo pido para el asesino cadena perpetua. Un lenguaje totalmente connotativo, ¿verdad? No, denotativo.
Un lenguaje denotativo va narrando la acción fragmento a fragmento, pedacito a pedacito, sin sustitución, sin traducción a ningún lenguaje connotativo. Entonces, ahora, el abogado defensor dice, hablaba mi defendido, a quien acusan injustamente de un homicidio alevoso, porque no negaré que se produjo el homicidio, pero no fue alevoso, no fue un asesinato, fue un homicidio producido por un altercado que fue llevado al máximo por el occiso, el difunto, cuando mi defendido le dijo que no estaba dispuesto a seguir hablando de mentiras porque era un hombre bien educado y de buena familia, y decir mentiras es propio de mala educación y de poco rango social, como sin duda lo era quien acusaba de mentiroso a mi defendido. Está usando connotaciones, lo va poniendo en el nivel de víctima al otro, ¿verdad? Entonces, la retórica judicial es la madre de la retórica literaria. Pero al convertirse en la madre de la retórica literaria, es también ella, sin lugar a dudas, la que le permite al escritor entrar en directa relación con la sociedad sobre la cual está trabajando de manera indirecta, a través de personajes. Entonces puede dar su opinión, ¿verdad? Puede dar su opinión. Y utiliza recursos lingüísticos, utiliza recursos puramente ocasionales, palabras que saca de un registro y las pone en otro registro, ¿verdad? Así se hace la literatura. Siguiendo este consejo retórico entre denotación y connotación. ¿Y por qué hablo yo del abogado defensor y el abogado fiscal? Porque el juez literario es el lector, o el oyente, o el espectador de una obra de teatro. Es juez de la obra. Las obras están dirigidas a un juez. Cuando viene un tipo y dice, ¿para quién escribe usted? Y dice, para mí mismo. Uno lo primero que tiene que hacer es ignorar a esa persona de por vida. El que escribe para sí mismo es un pedante que no tiene nombre. Escribe para un juez, escribe para un lector, que es un juez literario, que dice, y cuando dice, este libro es interesante, ya sabemos que no es ni bueno ni malo, es interesante nomás. ¿Verdad? Dice, es un libro interesante. ¿Qué quiere decir? Lo mismo que quería decir Balzac de un personaje que no era ni bueno ni malo. Es interesante. ¿Cuántas veces decimos, este libro es interesante? Porque no nos convence del todo. Si no decimos, mantiene nuestro interés hasta el final. Ah, eso es otra cosa. Despierta nuestro interés no quiere decir que el libro sea interesante. ¿Por qué? Porque la palabra tiene un valor connotativo y un valor denotativo. Generalmente, con una buena manera de ensamblar la frase, es inconfundiblemente literario el uso de la palabra interesante, como que ni bueno ni malo, interesante. Ni linda ni fea, como decimos cualquiera de nosotros cuando ve a una mujer que no es linda y que no es fea, ¿cómo la llamamos? Interesante. Es interesante esta chica. Es interesante. Ahora, si es linda, pero qué linda que es. Si es fea, pero es un bodrio esta mujer, no vale nada. ¿Qué me decía? No te estoy escuchando. Tenés apagado.
tenés apagado. No, ahora Ahora no, ahora está prendido. ya no digo que en esas artes José tiene mucha experiencia. Ah, José es el experto. Vamos a consultarlo a José para que nos guíe con toda su sabiduría. Me refiero a lo connotativo y a lo denotativo. A lo denotativo, exactamente. Dale, José. Una preguntita. Yo paso, profesor. Bueno, Una preguntita, Jacob. La retórica, tengo entendido que cayó en desuso, digamos, no sé si en el siglo XVII, XVIII puede ser, o cuándo, y después retomó de nuevo. Hoy en día, de nuevo, tomó el lugar que le corresponde nuevamente. Sí, está mucho más, hoy está mucho más estudiada que antes. Claro. Está mucho mejor estudiada. Sí. En realidad, los románticos, cuando aparecieron los románticos, ellos hicieron una gran revisión de la retórica. No prescindieron de ella. Pero decía, para los neoclásicos, siempre fueron algo que no estaba cerca de los clásicos ni cerca de los románticos, sino que no estaban con nadie. Y la historia no los recuperó. Para los neoclásicos, la retórica era una manera de sustituir la inspiración. Ah, buen dato. Porque resulta que nada sustituye la inspiración. Claro. Pero la retórica, si aparece como una sustitución de la inspiración, aparece, por ejemplo, una típica frase neoclásica, ¿verdad? En las fábulas de Esopo, todas son las mismas, ¿verdad? Pero las traducciones, los arreglos, siempre aparecían las moralejas, ¿verdad? Y buscaban un valor literario muy infeliz, que se sustituía con una buena retórica. Es decir, estaban bien versificadas. Decía el poeta, quizá el mayor poeta francés del siglo XX, Paul Valéry, que el mayor versificador de la lengua francesa fue el autor de las fábulas La Fontaine. Y dice, y nunca encontré menos poesía que en los versos de La Fontaine. Es decir, era pura retórica. Era una retórica vacía de inspiración. Porque la retórica no sustituye a la inspiración. De ninguna manera. Eso es muy importante. Lo que organiza es, por ejemplo, la diferencia en materia de clases de idioma, de clases de frases, de procedimientos, etc. Pero un conjunto de herramientas no sustituye la inspiración. Cuando desaparece ese mundo instaurado por La Fontaine, vienen los románticos y atacan fuertemente el abuso de la retórica, porque se abusaba. No tenía nada que decir, entonces abusaba de lo retórico, ¿verdad? Por ejemplo, en una pieza teatral, el tipo no tenía nada que decir, hacía un lenguaje retorizante totalmente. Por ejemplo, le dice una señora o señorita, le dice a un caballero, y a este hombre tiene que oír, señor, yo no deseo que usted se dirija a mí en esos términos. Como una sugerencia amorosa, amistosa, ¿verdad? Señor, yo no deseo que usted se dirija a mí en esos términos. No me avance en esos términos. Eso es lo que quería decir, ¿verdad? Es un lenguaje totalmente denotativo. Señor, yo no deseo que usted se dirija a mí en esos términos. Expresa un deseo de la manera más directa posible. El otro, para no contestar de una manera muy directa posible, echa mano a la retórica y le dice, válgame Dios, señora,
Si yo cayera en la impiedad de tratarla a usted de esa manera, indigno sería de llamar madre a mi madre. Totalmente connotativo, ¿verdad? Pero totalmente hueco. Excelente, excelente. No hay inspiración, ¿verdad? Hay pura retórica. Y así estaba lleno el teatro del siglo XIX y XX también. Hay muchos casos así, esos abusos de la retórica. Pero volviendo al tema que estábamos planteando, y José está tan meditabundo en este momento que le preguntaría yo a él cómo interviene él personalmente en las discusiones, con muy poco del lenguaje connotativo, con más lenguaje directo, porque el lenguaje directo hace presumir la sinceridad del hablante. Y el otro hace presumir el floreo. No me venga con floreos, ¿verdad? Entonces es muy difícil el lenguaje connotativo. Muy difícil. Es tan difícil como se puede uno imaginar, ¿verdad? Laura, ¿qué opina? A ver, Laurita, ¿qué opinas? Sí, sí, señor. A mí se me complica un poco la diferenciación. ¿Por qué? Y porque cuando usted habla del lenguaje connotativo y denotativo, ¿verdad? Sí. Me cuesta la diferenciación en cuanto a lo objetivo y a lo subjetivo, ¿verdad? Por eso es que me cuesta. A lo mejor me cuesta más comprender la parte técnica, pero cuando usted va cambiando de nombre y va poniendo ejemplos, entonces ahí sí se me hace más comprensible, ¿verdad? Voy a tratar de satisfacerla a usted totalmente. Vamos a usar la expresión objeto y sujeto. Eso se entiende perfectamente, ¿no? Sí. Bueno, el lenguaje denotativo es objetivo y el lenguaje connotativo es subjetivo. El objeto está presente en el lenguaje denotativo y el sujeto está presente en el lenguaje connotativo. ¿Lo entiende mejor ahora? Sí, mucho mejor. Muchas gracias. No tiene por qué. Tenemos alguna... Jacobo, yo quiero dar otro elemento, no sé si va a confundir más o va a aclarar. No, yo te estoy escuchando, José, con mucho interés. Para mí lo denotativo sería lo que literalmente expresa una palabra. Y lo denotativo es lo que da a entender. Para darle otra explicación nomás. Las dos veces dijiste denotativo. No, porque la expresión, lo denotativo es lo que una presa, lo que quiere decir una palabra, ¿sí? En su lo que quiere decir denotativo. una palabra también lo quiere decir el lenguaje. Lo connotativo es lo que da a entender. Dar a entender y conocer son la misma cosa. Dar a entender y conocer, saber, son la misma cosa. La diferencia está en el objeto y en el sujeto. Hay un lenguaje, como dice Laura, objetivo. Ese lenguaje es denotativo. Y un lenguaje subjetivo, tal sujeto, ese lenguaje es connotativo. Ahora, en ambos casos, usando siempre lo mismo. Cuando Molière dice las comodidades de la conversación, está diciendo sillas. No las dice como palabra, las dice como traducción de la palabra sillas a otro lenguaje. Esto implica que las clases de lenguaje son entre sí traducibles. Está la traductibilidad de las palabras.
Y en esa traductibilidad de las palabras puede entrar también el hecho de que existan diferencias de carácter social en el uso de ciertas palabras. ¿Verdad? ¿Sí o no? Sí, sí, total. Porque el lenguaje está siempre dividido en clases. En una clase poética, en una clase vernácula, en una clase vulgar incluso, ¿verdad? Y la denotación desaparece en el lenguaje vulgar. Mire, por ejemplo, en el lenguaje vulgar. La palabra coche está destinada a automóvil, ¿verdad? Vulgarmente hablando, común y corriente. Este coche es un automóvil, ¿verdad? Coche es también un automóvil, ¿verdad? En el Río de la Plata la palabra tacho es un automóvil de baja calidad, pero también es un automóvil. Tacho. Este es un tacho, ¿verdad? Sí. Lo mismo sucede con las palabras del lenguaje llamado argot muchas veces, ¿verdad? En la Argentina el lunfardo. En el Paraguay tenemos varios tipos de lenguaje parecidos a ese. Ah, entonces pues está hacia el otro lado. ¿Viste? Hacia la entrada no está la coreografía. Hacia la entrada. Y esto está hacia la salida. ¿Quién es la persona que está hablando? Bueno. Ahora, me escuchan bien, ¿verdad? Yo quiero preguntarle a Laura si alguien nos llamó para dejarnos algún mensaje entre nuestros oyentes. No, señor, no tenemos mensajes hasta el momento. Bueno, correcto. Entonces, quiero hacerte, Jacobo, una consulta. Sí, Alberto, te escucho. Los términos de notación y connotación. Sí. Como bien dijiste, denotación es el significado directo de las palabras y sí, connotación lo que se deduce del significado. Perdón. Sí. Denotación es el significado directo, ¿verdad? Sí, exacto. Bueno, sí. Ahora quería preguntarte respecto a la diferenciación que existe con alegoría. Ah, no, es muy distinto. Es distinto, ¿no? Sí, la alegoría es una metáfora personificada. Es una cosa por otra, pero no es una alegoría. El lenguaje denotativo y el lenguaje connotativo no se diferencian por su carácter alegórico. Se diferencian por una cuestión retórica que en otra palabra es una cuestión de estilo. Hay un estilo que te dice nombrar en forma indirecta, otro estilo que te dice nombrar de manera directa. Eso es. Y eso es todo. En cambio, en una alegoría, en una metáfora, es no nombrar, nombrando otra cosa que es análoga a esa. Por ejemplo, la guitarra con las curvas de la mujer, etcétera, etcétera. Bueno, sí, son dos cosas diferentes, pero análogas. Ese es el origen de la metáfora y es el origen de la analogía también. De la, ¿cómo se llama? ¿Qué era lo que habías dicho? Dentro de lo que respecto a los términos connotación y denotación, la diferencia con alegoría. No es. Una alegoría es una metáfora donde aparecen personas, básicamente, donde hay una personificación. Esa es una alegoría. Mucho mayor que una alegoría, es una metáfora donde puede no haber personas, ¿verdad? Sería, por ejemplo, una alegoría, una mujer ciega con la balanza de la justicia, que se utiliza como símbolo la guadaña, ¿verdad? Es un símbolo alegórico. Es un símbolo alegórico.
porque no basta con la alegoría ahí hay que simbolizarla, ¿verdad? Si yo digo la justicia es ciega, yo ya digo una alegoría, pero si digo la justicia es una mujer con los ojos vendados y con una balanza, estoy creando un símbolo alegórico. Se ve ya un símbolo. En cambio, si yo digo la justicia es ciega, no se ve ningún símbolo. Pero hay una alegoría, porque se intuye ahí la presencia de un ser humano o de alguien que tiene la virtud de ver como un ser humano, que es así. Es una representación, como se dice. Sí, es una representación. Gracias, Jacobo. Muchas gracias. No, pues, está más o menos entrando en este término que estábamos viendo. El punto es que el problema de la alegoría y el problema de la metáfora, como problemas, sí son retórica también, pero son los elementos esenciales de la poesía. En la poesía, para cierta poesía lo esencial es la retórica y para cierta poesía lo esencial es la metáfora directamente. Ahora, tomemos por ejemplo lo que sucede, habíamos hablado un poco de cómo fue bajando el nivel de la palabra retórica en la historia de la literatura, no tanto en el siglo XVI y XVII como había sugerido, en el siglo XIX con los románticos, fines del XVIII y comienzo del XIX con los románticos, porque muchos que no tenían prácticamente nada que decir se refugiaban en la retórica para demostrar que no tenían sencillamente imaginación y no tenían inspiración. Entonces los románticos atacaron mucho esa retórica, a esa retórica. Ahora, por una parte hay dos fuerzas en la historia de la humanidad, no solo de la literatura, sino de la humanidad, que es el de los pensadores, filósofos, llamados positivos, y los filósofos destructivos, negativos. Los filósofos de la negatividad son tan importantes como los de la positividad. Un filósofo positivo se enfrenta con un filósofo negativo. El siglo XX, por ejemplo, tuvo uno de los grandes filósofos negativos de la historia, que es Heidegger. El pensamiento negativo da origen a numerosas transformaciones en el arte, incluida la literatura, por supuesto. No solo estamos hablando de arte como la pintura, la música, sino también la literatura. Uno de los puntos de partida es el siguiente. El arte sufre objeto de destrucción y es también autodestructivo, que no es lo mismo. Hacia fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, y se producen grandes cambios en la pintura, en la escultura, y ni hablar en la literatura también. Lo vimos nosotros cuando hablamos de las vanguardias, ¿recuerdan? El pensamiento negativo es siempre destructivo. Cuando le dice la gente que este es un crítico destructivo que no aporta nada, demuestra una ignorancia brutal esa persona. La crítica nace de la negatividad. No hay crítica positiva. Lo que es positivo a veces es la constatación simplemente, que no es crítica. Acá se llama crítico literario a una persona que produce un elogio nomás, o una diatriba. Eso no es crítica. Eso es constatación. Constatar no quiere decir hacer crítica. Por ejemplo, nosotros vimos en las vanguardias literarias, vimos el dadaísmo, ¿recuerdan?
que hablamos un poco de dadaísmo, de surrealismo. ¿Recuerdan un poco de eso? No mucho, pero algo hablamos. Ahí lo que existe es una constatación. El dadaísmo decía, nacemos para demostrar que no creemos en el arte, no lo queremos al arte. Para nosotros el arte debe ser destruido. Entonces es un movimiento destructivo del arte, que procede de fuera del arte. Pero cuando el arte es autodestructivo, como en el caso, por ejemplo, tomemos el valor de una célebre obra de Picasso, que se llama Guernica, que ustedes conocen, ¿verdad? Conocen el cuadro, Guernica, lo que pasó en esa ciudad después del bombardeo. Es autodestructivo el arte. Las formas van cambiando de una manera tan radical que ya no se trata de reformar el arte, sino de destruirlo, autodestruirlo, para poder crear otro arte. El arte que se autodestruye crea un arte nuevo. Los románticos destruyeron el neoclasicismo, lo volvieron bolsa, ni hoy se enseña el neoclasicismo. Pero ellos fueron autodestructivos y crearon un arte nuevo. Un arte que tenía muchas cosas que antes de ellos sencillamente no existían. Entonces, una cosa es ir por el camino de la destrucción, otra cosa es ir por el camino de la autodestrucción. Quien se autodestruye en su obra está creando una nueva obra que no tiene una relación directa con la anterior, pero que no puede nacer esa nueva obra mientras la anterior no desaparezca. ¿Por qué? Porque si no sería una copia. Sería como 100.000 modelos de lo mismo. Yo quiero hablar de la pintura en el Paraguay. ¿Cuántas carretas vieron ustedes y cuántos ranchitos debajo de un árbol vieron en la pintura? Millones, ¿verdad? Todo el mundo pinta eso. Y está bien que lo pinte, yo no digo que no. Pero eso no es destructivo del arte, no es autodestructivo y no es autogenerativo de una nueva manera de ver el rancho o de una nueva manera de ver un arbolito como por ejemplo el que está normalmente pintado o una carreta. No se trata de una autodestrucción de un modelo gastado para dar lugar al nacimiento de un modelo nuevo. Es la renovación, finalmente, la autodestrucción. Ahora, destruir desde afuera, como se hace, por ejemplo, con estos cuadros que no son cuadros. Hay una banana que tiran contra la pared en un lugar donde está pegado con un poco de poxipol, supongo. Le sacan una fotografía y la banana con la fotografía cuestan $10.000. Bueno, es evidente que ahí no hay una autodestrucción. No se trata de encontrar una nueva forma dentro del arte de pintar. Se trata de ganar plata con un marchand, hijo de la gran 7, que es un comerciante, un sátrapa de lo último, como decimos acá, que está al servicio del dinero. Y hay una diferencia entre la destrucción y la autodestrucción. Este señor destruye la posibilidad de una obra de arte en sí mismo, en él, porque no es autodestructivo. Si él tomara la pintura, por ejemplo, como tomaron grandes pintores del siglo pasado, del siglo XX, eliminar la perspectiva, crear dos figuras que no están unidas por la relación de la perspectiva. Eso es arte. Crearon un arte nuevo que se llamó cubismo, ¿verdad? Bueno.
No hay en este ambiente que estamos viendo un proceso autodestructivo necesario. Cuando alguien dice esta crítica es destructiva, no aporta nada. Claro, ¿cuál es la función de la crítica? La función de la crítica es reconocer el valor de la obra. Un crítico que no es capaz de reconocer el valor de la obra criticada no es un crítico, ¿verdad? Entonces dice, para hacer esta obra nueva, el autor necesitó destruir ciertos conceptos anteriores. ¿Qué es lo que ocurre normalmente? Tomemos lo mismo en la literatura. Grandes escritores. Su nombre, cualquier gran escritor del siglo XX. Y va a ver que él tuvo que destruir un concepto anterior para poder crear esa obra. Pero no destruyó el arte, al contrario. Él le da un nuevo camino al arte. Pienso yo en García Márquez y en 100 años de soledad. 100 años de soledad autodestruye la idea de una Colombia idílica o de una Colombia trágica en nombre de una Colombia mágica. Es una novela que esencialmente toca la magia. Pero la magia fuera del mundo de la magia, fuera del mundo del mago que crea la ilusión, digamos, en una fiesta, etc. ¿No? La magia literaria, la magia en el mundo de la literatura. Pero él destruye una idea de la Colombia trágica, representada en grandes novelas como por ejemplo La Vorágine. ¿Alguno de ustedes leyó La Vorágine de Eustacio Rivera, que trata la vida de un hombre perdido en la selva? Esa novela, y les voy a dar la pauta de cómo es, comienza diciendo así: antes de que me hubiera apasionado por mujer alguna, jugué mi corazón al azar y me lo ganó la violencia. Ya les pinta en la primera oración cómo va a ser la novela. Es la Colombia trágica. No está en 100 años de soledad, está en La Vorágine, ¿verdad? Pero también va contra la Colombia romántica tardía de, por ejemplo, la novela María. ¿Recuerdan ustedes esa novela de Jorge Isaacs? Que es una hermosa novela, pero que es autodestruida en su potencial por el romance que tienen estos parientes, que ella está convencida de que si llegan a tener un hijo, va a tener una cola de cerdo en donde termina la espalda, ¿se acuerdan? Pienso en la necesidad de destruir modelos por el proceso de la autodestrucción, porque es lo que hace la sociedad fuera de la literatura. ¿Qué hace la sociedad? Hace una gran renovación sobre la base de una revolución que es autodestructora. La Revolución Francesa destruyó a Francia, se destruyó a sí misma Francia, para crear un proceso que se llamó Revolución Francesa. Si no hubiera existido la Revolución Francesa, los únicos que hubieran sido capaces de leer y escribir serían los nobles, y algunos que otros aspirantes a cura. ¿Cuándo se crearon las primeras escuelas públicas? Con la Revolución Francesa. ¿Cuándo se creó el derecho de propiedad? Con la confiscación de los bienes reales. El rey era dueño del 90% de lo que había en Francia. El 10% lo tenían sus primos, hasta el segundo grado. El resto no era dueño de nada. Los reyes eran los dueños. Se hizo la revolución y vino un cambio en la literatura también. Un gran cambio. La llamada revolución industrial, la llegada de las máquinas, que terminó con la agricultura de la época, hizo traer a los campesinos a la ciudad para producir hierro, telas, lo que sea.
por medio de máquinas. Todos fueron procesos autodestructivos de la sociedad que tienen un reflejo muy grande en la literatura. Cuando... La imprenta. Perdón. Y la imprenta, digo. La imprenta terminó con una gran clase social que era privilegiada, que se llamaba la clase de los copistas. Eran los que copiaban libros. Un libro podía costar, cuando estaba copiado, tanto como una casa. Solamente los nobles podían tener una biblioteca grande, que decir, una biblioteca de 1000 ejemplares, 100 ejemplares y cosas así. 50, ya era una cosa increíble. Estaba todo copiado a mano. La clase de los copistas terminó con la imprenta y la gente pudo comprar libros. Es más, aparecieron ya los primeros curas que enseñaban a leer a todo el mundo, porque con anterioridad los curas, en el comienzo de la Edad Media, en España, y francamente no sé cómo fue en Francia, pero en España, no enseñaban a todo el mundo. Enseñaban a los hijos de los nobles. El resto no aprendía a leer, iba a escuchar nomás. Iba al teatro, que el teatro era el atrio de la iglesia, donde escuchaba las grandes obras de teatro y aprendía por su cuenta. Y tenía por ahí algún maestrito que le enseñaba. No había escuelas. Después vino una autodestrucción muy grande. Esa autodestrucción se llamó Don Quijote. Don Quijote ya vino con la imprenta. Todo el mundo compraba Don Quijote y se hacía leer, si no sabía leer, y se leía en voz alta para todo el mundo. Y así se siguió leyendo hasta cuando yo era niño, acá. Nosotros en el Paraguay teníamos los lectores de libros y la gente se sentaba a escucharles. ¿Vos te acordás de eso, Mario? Llegaste a ver. Había gente que no sabía leer y que quería saber qué estaba en el libro y se sentaba a escuchar. Yo he visto muchas veces eso. Me acuerdo de la gente que leía. Todavía. No tanto en Asunción, pero en Villarrica me acuerdo de esa gente. Y más que en Villarrica, en los alrededores. Había gente que estaba muy interesada en saber y no sabía escribir. Hoy mismo hay muchísima gente que no sabe más que firmar un garabato y esa dice que es su firma. Y se produjo una gran autodestrucción en el Paraguay cuando llegó la guerra del Chaco. Y la guerra del Chaco introdujo en el pueblo paraguayo la necesidad de cambiar muchas cosas. Introdujo la necesidad de tener un Ministerio de Educación, un Ministerio de Salud, introdujo muchas necesidades que se iban satisfaciendo. ¿Cómo se satisfacen las necesidades? Parcialmente. Y eso también apareció en la literatura paraguaya hacia la década del 40, cuando aparecen los escritores paraguayos que dan origen a la literatura. Campos Cervera, Robabasto, etc. Bueno, yo estoy queriendo escucharles a ustedes hablar, porque lo que he expresado es toda una relación entre sociedad y literatura también, y retórica. Sí. José, ¿qué tenés que decirnos? José, ¿podés decirnos alguna cosa? Yo, cuando hablabas vos de lo negativo y lo positivo, Sí. me estaba acordando de un ensayo de este poeta español, Pedro Salinas. Claro, claro, sí. Él en un ensayo, como decimos vulgarmente, le bajó la caña a un crítico, que categorizaba obras, pero no negativas y positivas, sino hablaba de escritores primarios y secundarios, una cosa así.
que a Salinas le pareció ridículo, ¿verdad? Y Pero- este crítico lo que pretendía es ponerle en una segunda categoría a escritores como Dante, como Baudelaire, Claro, todos estos que tenían una literatura que para la época era censurada, ¿entendés? Y lo que dice Pedro Salinas es que esa literatura es tanto o más literatura que la llamada literatura establecida, ¿verdad? pero claro que sí. Pero desde luego tenía toda la razón del mundo al hacer eso. Salinas era un precursor de esto, de lo que fue la caída de leña, la crítica. Hoy en España no hay crítica. La crítica que hay casi no vale la pena. Es la que hacen los mismos escritores. Porque yo divido claramente entre una crítica hecha por críticos y una crítica hecha por escritores de ficción, ¿verdad? El escritor hace un trabajo lateral con la crítica, pero el crítico se dedica a eso exclusivamente. No, la sociedad no se expresa más en términos críticos de nada. Tampoco hay críticos políticos, tampoco hay críticos sociales, no hay. Ni en España, ni en Paraguay, ni en ningún lado. ¿Ustedes conocen algún crítico social en el Paraguay? Y tuvimos mucho en el Paraguay, ¿eh? Desde Barrett en adelante tuvimos muchos críticos sociales. Era un país lleno de críticos a la sociedad paraguaya. No hay uno solo. También es cierto que como consecuencia de que no hay un solo crítico, el país dejó de ser considerado. Yo he sido testigo, tanto en Estados Unidos como en España, que a Roa lo trataban siempre de un producto argentino nacido en el Paraguay. Pero lo trataron toda la vida de un producto argentino. Y no era cierto. Él era un autor paraguayo en el verdadero sentido de la palabra. Se ocupó el Paraguay en su obra siempre. ¿No es así, Mario? Así mismo. Él se ocupó del Paraguay en su obra siempre. O por lo menos en la mayor parte de sus libros. Sí, sí, sí. Y sin embargo lo trataban como un producto de la literatura argentina nacido en el Paraguay. Él. Señor Eso Jacobo, no. ¿Qué me iba a decir, Laura? disculpe, Por favor. tenemos aquí el aporte del señor Jorge Moreno, que nos escribe desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Encantado de oírlo. Él vuelve nuevamente a la diferenciación entre la denotación y la connotación. Voy a leer su aporte. Sí. La denotación surge en la poesía con el simbolismo, que viene a ser una pequeña revolución en el modo de escribirla. Pero la connotación no se escribe, creo que más bien se interpreta, es decir, está librado al lector. Bueno, yo no estoy de acuerdo con esa definición. La connotación se escribe. Todo lo que no se escribe en literatura, lo que no se escribe, lo que queda en secreto, es una denotación. Si yo le muestro a usted una silla, y no digo silla, no le digo tráigame esa silla, le digo tráigamela, le muestro con el dedo, no nombro la palabra silla. La frase no es denotativa. O no deja de ser denotativa para la persona que está viendo, pero connotativa no es. En cambio, si yo le digo, mire, logra usted ver esa cosa que está ahí en la esquina, donde se juntan las dos paredes, esas que usted ve ahí, con un cuadro acá y otro cuadro allá, ve abajo lo que hay, ¿qué ve usted? Ahí hay todo un juego de lo que es la connotación, ¿verdad? Y entonces me responde con una denotación y me dice,
la silla, una silla, correcto. Ahí juntó una frase literaria. Hizo una frase literaria. No queda sin, no hay nada que quede sin ser dicho. Lo que queda sin ser dicho y queda al arbitrio de la interpretación del autor, hay que partir de la base que la interpretación es individual, pero y se interpreta lo que se lee, no lo que se piensa. Yo no interpreto lo que yo pienso, yo interpreto lo que yo leo. Bueno, si pienso algo, pues entonces lo pongo por escrito y entonces después interpreto lo que yo escribí. Pero si realmente hay una interpretación de lectura. En poesía o en novela, da igual. Lo que no está escrito no está interpretado. Que me disculpe el compañero, pero esa es mi visión. Sí. Jacobo, solo para dejar en blanco y negro, esto que es un poco confuso realmente, ¿verdad? Sí. Lo que es la frase esta de me trae usted las comodidades de la conversación, ¿esa es denotativa o es connotativa? Es connotativa. 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 Hay una connotación. La denotación es mostrar directamente. Tráigame usted la silla. Okay. Sí, es connotación. Y la literatura es una mezcla de la denotación y la connotación, porque el lenguaje literario no se puede producir sin connotación. Entonces, la connotación tiene un sentido o valor secundario, ¿verdad, Jacobo? De una palabra. No tiene ningún valor secundario. Tiene el mismo valor. Para la literatura vale tanto como la otra. Es que lo que estamos juzgando es la frase literaria, el hecho literario, que es denota, connota, sí. Es decir, denota y connota a la vez. Están las dos cosas ahí, con el mismo valor, evidentemente. Es más, un valor que pudiera tener muy distinto al otro haría que no sea posible realmente entender de qué se trata. Se tiene que comparar cosas que no son sino la misma. Entonces no hay comparación. Hay comparación de palabras, pero no de cosas. En cambio, en la metáfora hay comparación de cosas. Y también en la alegoría. Jacobo, y según entiendo, ¿me estás copiando? Sí, muy bien. Para adelante, por favor. No, creo que inclusive a veces la connotación inclusive puede tener más fuerza que la denotación. Sí, en muchos casos. Es como caer como en elipsis, ¿verdad? Como caer lo que vos estás queriendo decir con fuerza, decir una cosa, pero el sentido connotativo es lo que vos en realidad le estás queriendo transmitir a la persona. Claro, acá hay en la frase, las comodidades de la conversación, hay una traducción de sillas. Hay una elipsis de sillas, ¿verdad? No se dice sillas, perdón. Hay una elipsis. No se dice sillas, pero se entiende sillas. Exacto. Así es. Una sugerencia, Jacobo, ¿puede ser? Adelante, Alberto, con mucho gusto. Sí, ya que estamos hablando de connotación y denotación, ¿qué posibilidad habría para la próxima clase hablar un poquito de los tropos en la literatura? Y acabamos de hablar de uno de los tropos más importantes, que es la denotación y la connotación, ¿verdad? Referente a la metonimia, a la sinécdoque, a la síndeton, en fin, a esas figuras me refiero. Yo no, eso lo podemos ir aprendiendo de a poco y vamos a ir estudiando de a poco porque son ejemplos muy sencillos, son ejemplos que se agotan, esos ejemplos se agotan y agotan al que está escuchando, ¿verdad?
Se agotan enseguida y agotan. Estos son ejemplos ricos porque se puede seguir discutiendo. Cuando yo le digo que la autodestrucción de una obra de arte puede crear una obra de arte, pero la destrucción de una obra de arte no crea nada, es muy importante. ¿Por qué? Porque la autodestrucción se realiza para poder crear algo nuevo y la destrucción se hace simplemente para destruir. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo, completamente. Claro. Ya que estábamos hablando de obras de arte con respecto a la destrucción y autodestrucción, Sí. ¿qué opinión te merece este famoso artista plástico norteamericano en los años 60 que creó el llamado pop art? Sí, Andy Warhol. Andy Warhol. Warhol, sí. ¿Qué opinión te merece? Sí. Y yo tengo una opinión contraria a la de sus críticos comprados por él, ¿verdad? A él lo consideran un crítico de la sociedad de consumo. ¿Por qué? Porque pintaba Coca-Cola, porque pintaba objetos de consumo, ¿verdad? ¿Recuerdan los cuadros de él? ¿Recuerdan ustedes, José? ¿Vos recordás? Sí, Coca-Cola, después la lata de conserva Campbell. Bueno, siempre son objetos de consumo, ¿verdad? Entonces consideraron que su pintura es una crítica a la sociedad de consumo. Y yo sostengo que su pintura es una apología de la sociedad de consumo, no una crítica. Él no censura el consumo como valor de la sociedad de consumo, sino que él hace una apología del consumo y dice, es bueno consumir. ¿Verdad? Yo le puedo decir algo cuando aparecieron las sopas de Campbell en el cuadro. Él pintó una serie de sopas de lata Campbell, ¿verdad? Entonces salió un personaje que efectivamente existía, que era uno de los grandes ejecutivos de la firma Campbell, y dijo, créalo o no, no le pagamos un céntimo. Él lo tomó en el verdadero sentido de propaganda. Dijo, pueden creerlo o no creerlo, nosotros no le pagamos un céntimo a Andy Warhol. Como lo tomó como propaganda de sus latas de sopa. Pero hoy vende muchísimos millones, salen esos Pero cuadros. se vendía igual. Lo que le quiero decir es que hay que diferenciar entre apología y censura. Eso no es una censura. Si él hubiera querido pintar una censura de la sociedad de consumo, hubiera pintado lo que se ha pintado 1000 veces, la soledad en los cuadros que pinta, por ejemplo, muchos pintores lo han hecho, pintan el vacío de los restaurantes, las mesas vacías, todo lo que tenga que ver con la ausencia de humanidad en un restaurante. El grito de Edvard Munch, por ejemplo, también famoso. De Munch. Ese fue el comienzo del expresionismo. Sí. Ese es un cuadro maravilloso. Pero ¿cuánto tuvo que destruir él para poder crear ese cuadro? Piénsenlo bien. Miren el cuadro y díganme, destruye la expresión de un hombre que grita. Ese cuadro no tiene la expresión de una persona que grita. Pinta el grito, pero no pinta la expresión. Destruye la expresión de un hombre que grita. No se inspira en el rostro de un hombre que larga un grito, ¿verdad? No. Y él pinta todos unos círculos y unas curvas tratando de demostrar la vibración del sonido. Es una destrucción que se incorpora como autodestrucción pictórica para lograr una nueva expresión. En su caso se llamó expresionismo. Está como atajándose la cabeza en un puente. Sí, está en una situación extrema. Está en una situación. Comentario al margen quería hacer. ¿Perdón?
Comentario al margen. ¿Cómo no? Este tema de, ya que estamos hablando de palabras y compañía, el tema de del vocabulario. Yo quiero comentar mi experiencia como periodista, que muchas veces tenemos, no sé si llamarle, es un defecto profesional, le llaman a eso, cuando uno tiene ciertos rasgos poco propios de su profesión. ¿En qué sentido a qué sentido me refiero? Al tema de evitar usar palabras que la mayoría no entiende. Yo como que me reprimo al hablar y al escribir, pero eso también me constriñe a mí, ¿verdad? Bueno, todos los periódicos son constreñidos, están siempre disminuidos. Se trata de que todo el mundo entienda todo y generalmente no todo el mundo puede entender todo, ¿verdad? Porque hay cosas más complejas. Pero también pues se resta vocabulario. Yo voy a contar una anécdota. Una vez, por ejemplo, en un grupo de nuevos amigos, cité la palabra ecléctico. Ecléctico. Ecléctico, dije. Y a mí se mataban de risa, que ecléctico, ¿entendés? Me tomaban el pelo. ¿entendés? Sí, porque en el Paraguay es una palabra rara. En otras partes se enseña en el primer grado de la escuela primaria. Escúcheme, la palabra ecléctico se puede enseñar en el primer grado de la escuela primaria en cualquier país. En el Paraguay es una palabra rara para sabiondos. Sí. No se olvide lo siguiente, nosotros no tenemos un periodismo que pueda dar pauta de nada. Cada día es más pobre en léxico y en estructura gramatical. Cada día, cada día. Sí, sí, quedan muy pocos. Pocos periodistas quedan. Pero como que se va atrofiando la capacidad sí, la palabra más justa es atrofiar, quedan totalmente atrofiados. Sí. Yo no puedo leer un diario en el Paraguay, yo no puedo leer ABC, no puedo leer, ¿cómo se llama? La Nación, nada no puedo leer. Pero la televisión es de terror, los periodistas que están... La televisión es todavía peor. De terror. Por eso yo veo siempre los programas de otros países. Los nuestros son sencillamente intolerables. Además, hay un deseo de ser superior al que está oyendo que yo no soporto. Cuando yo veo a un periodista televisivo que quiere ser superior al que él está hablando, yo no lo aguanto. No lo aguanto. Y eso, el periodismo televisivo paraguayo es intolerable. Así es. A mí el otro día, un periodista acá, no me acuerdo su nombre, en realidad no me acuerdo, no sé cómo se llamaba, tuvo entre los invitados a un ministro. El ministro sí lo conozco, es Borba, el ministro de Salud. Entonces le hizo unas cuantas preguntas que el otro no entendió. Le dice, por favor, repítame. ¿Pero cómo no entendió? Le dijo. Y le dijo, yo le aseguro que no entendí. Si le molesta repetir, no me lo repita. Le dijo, muy bien, le dijo el otro. Qué bien, qué bien. Si le molesta repetir, no me repita, le dijo, pero yo no entendí lo que usted dijo. Qué bien. Acá los periodistas son capaces de matar al que tienen enfrente. Yo que te digo, es un análisis que se hace en casi todos los países, pero que acá nadie hace, generalmente, por lo menos no sé yo que se haga, es la cantidad de palabras que emplean los periodistas. No sé si usan 500. No. No usan 500. Nos llegan a 300 en este momento. Imagínate, nos llegan a 300 en general. Sí. Y bueno, cuando 3000 es lo aconsejable. La BBC de Londres recomienda el uso de 5000 palabras. Claro. Sí. ¿Sabes qué es 5000 palabras? Comprensión masiva. Sí, claro. 5000 palabras. Exacto, seguro que sí. No sabía ese número, pero es así, debe ser. Y cuando vos ves los programas serios de la televisión francesa, los serios,
Hablan como grandes conocedores, luego tienen varios escritores ahí. Normalmente aparecen. Le elevan el nivel de la gente. Siempre. Muchos países. Entonces cuento que el Quijote tiene 29.879 palabras, ¿verdad? Un libro. Incluyendo muchas palabras en desuso, como por ejemplo palabras de heráldica, Claro, palabras de la época, muchos en desuso. Sí. claro. Pero el diccionario de la Real Academia actual tiene Sí. casi 300.000, casi actuales, o sea, vigentes. Después está el histórico. Ese es el diccionario, no, ese es el diccionario histórico. El nuevo tiene alrededor de 100.000. El diccionario son dos. No tienen 200, mira, Hay un 280. diccionario que se llama Diccionario Histórico del Español que se va a publicar dentro de unos años. Se va a publicar. Ese Va a tener 3 millones. Se estima de 3 millones. Va a tener entradas por encima de 1 millón. No, 3 millones va a tener. Bueno, no, eso yo no escuché. Yo leí lo del 1 millón. Acabo de leer artículos de justamente de la academia. Yo te digo, no se puede recomendar la pobreza del vocabulario, no se puede recomendar. Es una cosa asombrosa. Y digo, experiencia propia, como tengo una pequeña posada ahí, ¿verdad? Entonces llega la gente y le explico por dónde entrar a la cabaña, cómo prender la luz, qué hacer, las cosas básicas, ¿verdad? La llave, dónde dejar, etc. Y después de todo me dice, ¿usted es extranjero? Me dice. O sea, ¿tengo un tono extranjero? Me pregunto yo entonces. Y bueno, no, realmente usted tiene tono uruguayo, me dice, pero usa palabras que no se usan. O sea, tanto hay palabras que no entiende la gente. Es increíble. No, así mismo es. Y hay una gran pobreza de vocabulario. Sí. Sí. O sea, porque a veces juzgamos que alguien es extranjero por el tono, ¿verdad? La tonalidad. Sí. El argentino que canta, el brasilero que tiene el tono portugués, ¿verdad? Pero no es ese mi problema, ¿verdad? Yo decía, tengo algún tono. No, me dice, hay palabras que no entendemos. Imagínense, son jóvenes todos, ¿verdad? Promedio 30 años. Y que peor todavía, porque más joven, más burro acá. En vez de demostrar que mejora la educación, empeora la educación, y en vez de tener mejores jóvenes, tenemos peores jóvenes. Jóvenes más burros. Yo a veces creo que el país en materia de léxico está muy mal desde la infancia. Los chicos tienen muy pocas palabras. Después, cuando son más grandes, tienen pocas palabras también, y cuando son viejos tienen menos todavía. Sí, sí. Sí. Perdón. Te estoy escuchando atentamente. Si no, me entró tengo una conferencia ahora a continuación, por eso no. Bueno. Estamos llegando ya también al final. A ver un poco. Ya pasamos. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Para nuestra próxima clase, sugiéranme ustedes, aparte de nuestra continuación sobre temas retóricos, temas literarios, alguna cosa en particular que deseen, yo lo voy a preparar con mucho gusto, aparte de lo que tengo preparado. Laura, Alberto, José, Mario, todos, sugiéranme alguna cosa con mucho gusto. Bien. Lo que sea, tenemos abierto a todos esto. Bueno, ¿qué puede ser? Ay, disculpen, ahí mi perro. No importa.
Creo que el que maneja todo sos vos, Con Jacobo. mucho gusto. Yo voy entonces, si les parece bien, Tanto de vos voy a que... continuar sobre un tema muy importante que es la elipsis. Se surgió ahora. La elipsis es fundamental en la literatura. El arte de callar y sugerir por medio de otra frase lo que esa frase no dice porque no existe, ¿verdad? Los estilos elípticos. ¿Podemos estudiar eso? También comenzar con eso. Es lo más difícil que hay en literatura. Y lo más interesante. ¿Cómo no? Los estilos elípticos en la literatura. Los estilos que favorecen la elipsis, los estilos elípticos. No en todo caso, porque no todos los trabajos son elípticos, ¿verdad? Pero cómo utilizar la elipsis, ¿verdad? En la literatura. Sí. Exacto. Los estilos elípticos en la literatura. Yo les sugiero a ustedes que piensen mucho sobre la relación entre la lengua escrita y la lengua hablada. Esa relación entre lengua escrita y lengua hablada es riquísima, es muy rica. Los romanos decían en latín, verba volant scripta manet. Lo que se dice vuela y lo que se escribe queda. Es muy importante. Porque la elipsis tiene algo que parece que vuela, pero en realidad queda. Tomando en cuenta esa frase, ellos inventaron algo muy interesante que era el estilo elíptico. El decir sin decir eso, decirlo de otra manera. Bueno, quedamos para el próximo miércoles, si les parece bien, sobre estos temas. Sí, a mí me encanta. Deseo feliz fin de semana. Que la pasen muy bien. Jacobo y a los compañeros. A todos nuestros compañeros yo les deseo un feliz fin de semana. Y hasta muy bien. Laura, también a todos. Igualmente para los muchachos y para Laura, un abrazo. Muchas gracias. Bueno, Laurita, hasta el próximo miércoles. Igualmente para vos, Alberto, y para todos. Para Iván Caballero también, que es silencioso. Como un célebre poema que pintaba a Antonio Machado, de Rubén Darío, que decía, silencioso y retraído, iba una y otra vez. Bueno. ¿Quedamos entonces para el miércoles? Ok. Sí. Un abrazo. Un gran abrazo. Un abrazo.